No es que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted sabe que cuando uno va creciendo, uno olvida la mayor parte de las cosas de la niñez, pero algunas experiencias se quedan grabadas en la mente. A mí jamás se me olvidará que cuando yo tenía como unos 9 años, uno de mis tíos me llevó a ver una película al cine. Y en el tiempo en antes, las películas por lo regular daban tandas corridas, entonces usted iba y compraba un solo tiquete y podía ver 2, y a veces tenían documentales y otras cosas. Y en medio de todo eso pasaron un documental de un parque de diversiones que había abierto hacía como 13 o 14 años nada más. Y se veía fantástico. Se llamaba Disneylandia. Y estaba en una ciudad que yo no sabía que existía, que se llamaba Anaheim, en California. Y yo, viendo eso desde Puerto Rico, le digo a mi tío, yo quiero ir a ese lugar. Y él me dijo, mira, eso queda al otro lado del mundo y tú nunca vas a poder llegar a ese sitio. Ese es uno de mis recuerdos más vívidos porque mi tío para mí era una figura de autoridad. Yo me estaba criando sin papá, así que mis tíos eran quienes llenaban hasta cierto punto ese rol paterno. Y esta persona, que era una figura de autoridad, me aseguró que algo que yo deseaba era imposible y que yo jamás, que yo nunca lo iba a alcanzar. Y yo no quiero que lo juzguen mal. Yo no quiero que lo juzguen mal. Porque él solamente estaba poniendo en palabras lo que el resto de mi familia sentía. Y el resto de mi familia me quería enseñar lo que ellos habían aprendido. Y es que uno se tiene que conformar con lo que le ha traído la vida. O como se dice allá en mi tierra, que esto fue lo que trajo el barco. Ya. Y no esperes nada más. Porque ellos entendían que si uno tenía expectativas muy altas, se iba a frustrar. Así que era mejor que usted aprendiera a conformarse con su situación y que aprendiera que hay unos espacios sociales que la vida le ha asignado y que usted nunca se va a poder librar de eso. El problema es que esto es parte de la cultura latinoamericana. A nosotros se nos enseña desde que somos bien pequeñitos que esto fue lo que trajo el barco para usted y no espere nada más. Son frases que nos dicen, esto es lo que la vida te trajo, confórmate a eso. Y hay una palabra que en muchos sentidos resume eso, y es el destino. El destino. En otras culturas no se cree en el destino. En otras culturas no se cree que el futuro está predeterminado. Pero en la cultura hispanoamericana, en las diferentes culturas hispanoamericanas, la gente sí cree en el destino. Y lo definen como una fuerza desconocida e inevitable. O sea, usted no puede hacer nada en contra de ella, que determina el curso de los acontecimientos de la vida humana. Esto hasta cierto punto se populariza por las telenovelas. En las telenovelas siempre usted ve el destino como una guía, como algo inevitable. Así que si la niña nació para ser una princesa, aunque nazca pobrecita y viva en la miseria, va a terminar siendo una gran señora. Y esa es la trama de la mayor parte de las telenovelas.
Esta chica es un sol, pero ¿qué pasó? No, lo que pasa es que en realidad ella no es hija de las personas que la criaron. Ella es hija de un hombre importante, de una mujer importante. O sea, es la idea de que ya su destino estaba escrito. Y hay gente que se siente atrapada por el destino. Hay gente que se siente atrapada por el destino. Hay gente que le dicen a uno en la oficina pastoral, pastor, pero es que nosotros no nos podemos librar de esto. Pastor, es que yo no me puedo librar de mi destino. Es que por más que yo trato, no me puedo zafar de esto. Pero yo le tengo una breve expresión que quizá le va a sorprender. Y es que el destino no existe. El destino no existe. El futuro no está predeterminado, mucho menos por una fuerza desconocida y misteriosa. La Biblia, la palabra del Señor, la fe cristiana, ¿qué nos dice? Que el futuro está en las manos de Dios. El futuro está en las manos de Dios. El futuro no está predeterminado, escrito en algo que se llama el destino. Dios puede cambiar la situación de cualquier persona y darnos nuevos futuros. Pero es interesante, yo le estoy diciendo esto y algunos de ustedes dicen sí, pero. Porque nos han inculcado tanto esta idea del destino, de que nosotros creemos verdaderamente que no hay manera de zafarse de esta fuerza. Si eso ocurre entre gente de la iglesia, imagínese usted entre la gente que no tienen fe. Hay gente que se sienten atrapadas por el destino. Hay gente que se siente que mi destino es ser borracho, mi destino es ser adicto, mi destino es ser ladrón, mi destino es jamás casarme, mi destino es ser infeliz. Y sencillamente todos los días por la mañana se levantan y se ponen esa mochila y cargan ese peso todo el día hasta que se acuestan. No solamente creen en el destino, se sienten atrapados por el destino. Y hay personas que están convencidas de que jamás van a poder cambiar lo que el destino les ha deparado. Una y otra vez en consejo pastoral, uno escucha esas dos palabras fatídicas. No puedo. Hermana, haga esto. No puedo. Hermano, haga esto otro. No puedo. Hermano, piense en no puedo. Es la indefensión. Usted se siente indefenso ante la vida. Y entonces, en vez de usted vivir la vida lo vive usted. Y me pregunto si esto será cierto. ¿Será que estamos atrapados por el destino? ¿Será que nuestras vidas ya están predeterminadas? ¿Será que es imposible liberarnos de los designios de esta fuerza misteriosa que llamamos el destino? Y estas preguntas son importantes, mis hermanos y hermanas. Pero esto me lleva a una pregunta más importante, aún a una pregunta más profunda. Esto me lleva aún a una pregunta más profunda y es, ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, sobre este tema? ¿Será posible cambiar nuestras vidas? ¿Será posible experimentar una transformación? Y yo le quiero contestar esa pregunta con el relato de dos personajes bíblicos, de dos hombres de los cuales nos habla la Biblia, de dos hombres de fe. Uno de las páginas de la Biblia hebrea y otro de la página del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vamos a la Biblia hebrea, al libro de Génesis, encontramos allí un personaje interesantísimo, un hombre llamado José. José era nieto de Abraham.
uno de los personajes más importantes que nosotros encontramos en las Escrituras. Su padre se llamaba Jacob y era hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Este muchacho tuvo una niñez horrible. Y usted me va a decir, hermano Pablo, ¿cómo usted puede decir eso? Porque es que lo tuvo. Jacob se casó con 2 hermanas de sangre. Y tuvo hijos con ambas. Pero ambas mujeres pasaron por periodos de esterilidad. Y entonces hacían lo que hoy nosotros llamamos buscar un vientre de alquiler. Lo único que lo hacían con sus siervas. Decía, bueno, como yo ahorita no puedo, tengo un hijo con mi sierva y ese muchacho legalmente va a ser mío. Así que Jacob termina teniendo más de 10 hijos, porque tuvo niñas también, con 4 mujeres distintas. ¿Usted se puede imaginar algo así? Eso es algo así como para que Jacob entraba y veía un muchacho y decía, ¿y tú eres hijo mío? ¿Y quién es tu mamá? ¿Y cómo tú te llamas? Pero para acabar de dañar la cosa, una de esas 4 mujeres era su esposa preferida, que era Raquel. Un nombre muy hermoso, Rachel, quiere decir oveja en hebreo, Rachel. Y entonces él vio a este niño que tuvo con ella como un milagro. Y era su hijo preferido, José, el hijo de Jacob y Raquel. El niño no solamente era el querendón, no solamente era el más querido, sino que también tenía facultades espirituales y tenía sueños y visiones y podía interpretar, porque Dios le dio dones para interpretar sueños. Y todo esto se sumó para que el chiquito se ganara el odio de sus hermanos, el rechazo de sus hermanos. ¿Quién puede soportar tener a mi hermanito el perfecto? Y todos nosotros ser segunda clase en nuestra casa. Esos muchachos, llevados por el rencor, planean el asesinato del hermanito. Pero a la hora de la verdad, les dio el frío olímpico, les dio temor, y lo que hicieron fue que lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Y le dijeron al papá, mira, aquí está la túnica que era de José, está manchada de sangre, un animal lo mató. Allí en Egipto, José llega como un esclavo, como un siervo. Y en el mundo antiguo los esclavos no tenían derechos algunos. Y una de las cosas que pasaba normalmente era que los esclavos eran abusados sexualmente, tanto por sus amos como por sus amas. No importa si el muchacho quería o no quería, le gustaba o no le gustaba, podía ser sometido a abuso sexual. En este caso, es la esposa de su dueño la que lo trata de usar como un juguete sexual y él se niega. Entonces, ella hizo lo que muchas personas en lugares de privilegio hacen, que tiran la piedra y esconden la mano. Ah, no fui yo, él trató de abusar de mí. ¿Y dónde termina José? En la cárcel. Hasta ahora todo le va mal. Allí en la cárcel encuentra a 2 funcionarios de gobierno que estaban presos. Y a ambos él les ministra y les interpreta sueños. Y le dicen, sí, cuando salgamos te vamos a ayudar a salir. Y salieron y se olvidaron de que José existía. Y no es hasta un momento de crisis cuando el mismo faraón, que era el líder de Egipto, tiene sueños que nadie le puede interpretar, que uno de ellos dice, mira, hay un muchacho que está preso. Y él tiene el don de interpretar sueños. Y no solamente José sale de la cárcel y le interpreta el sueño al faraón, sino que se convierte en el segundo hombre al mando del país, el administrador
del país. Y tuvo una transformación en su vida. Pasó de ser un esclavo, acusado, preso, a ser un hombre noble, poderoso. Y esto le dio oportunidad para tomar venganza de sus hermanos. Pero no lo hizo. En vez de vengarse de ellos y tratarlos con la misma crueldad que ellos le habían tratado, en vez de demostrarle a ellos la misma violencia con que ellos lo habían tratado a él los bendice y los perdona. A la hora de la verdad, José pide que todo el mundo salga y se queda solo con sus hermanos y les dice: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más, en los que no habrá quien de la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no son ustedes quienes me mandaron acá, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. O sea, que este muchacho que empezó con una vida tan horrible, tan tumultuosa, con una juventud y temprana adultez tan tétrica, fue transformado y Dios le dio un nuevo futuro y Dios le dio un nuevo camino. Y el mismo Dios que transformó a José puede transformar su vida y puede transformar la mía. Y usted dirá: bueno, pero ese era jovencito. Yo estoy muy viejo para cambiar. Ya yo pasé de las 40 o de las 50,000 o de las 60,000 millas y ya yo no puedo. Pues mire, le voy a responder con un personaje que está en el Nuevo Testamento, que cuando tuvo su transformación ya estaba empujando los 40 años. Se cree que nació cerca del año 6 antes de Cristo. Y este hombre tenía ya toda una profesión, había estudiado una profesión larga, porque en el mundo antiguo no habían universidades como ahora, pero habían profesiones largas, y se había hecho maestro de la ley, se había hecho rabino. Y usted por lo regular no era nombrado rabino o reconocido como rabino hasta que ya usted tenía cerca de 30 años o un poquito más. Pues no solamente este hombre se había ya recibido, había terminado su carrera y ya era reconocido como un rabino, sino que se convirtió en un líder de su país. Se convirtió en un líder que tenía acceso a la legislatura, que tenía acceso a los políticos. Eso no ocurre de un día para otro. Este hombre se convierte en el líder de la persecución contra la iglesia de Jesucristo. Se llamaba Saulo y venía de una ciudad llamada, que era la capital de Cilicia, que se llamaba Tarso. Y cuando este hombre está dirigiendo la persecución en contra de la iglesia, tiene que estar en los 38, 39, 40, 41, 42 años. Era muy tarde para cambiar. Era muy tarde. No, mis hermanos. No era muy tarde. Él se llena las manos de sangre. Él orquesta el asesinato de Esteban. Él persigue a la iglesia. Cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que él era violento hasta con las mujeres, que las arrastraba fuera de las casas. Eso para mí es la mayor marca de cobardía que puede tener un hombre. Y este hombre, cuando vio que la gente que le estaba persiguiendo empiezan a huir, él va a donde los políticos le dicen: conviértame en un alguacil
y denme autoridad para yo ir a arrestar a esa gente. Y le dan cartas y lo convierten en una persona con potestad legal para ir a arrestar personas a otros países. Pero entienda bien, no era que él iba a ir al otro país para arrestar gente del otro país. Él estaba buscando la gente de Judea que se habían escapado de los otros países. Y cuando él está llegando a la ciudad de Damasco, tiene una experiencia espiritual. Él que creía que Jesús no existía, él que creía que Jesús era un farsante, él que creía que todo esto era una patraña y una mentira, se encuentra con el Cristo resucitado. Se encuentra con el Cristo vivo. Es confrontado con el Cristo vivo. Tiene una experiencia mística. Tiene una experiencia espiritual. Tiene una experiencia de esas que por más que usted la cuenta, la gente no la puede comprender. Porque es un encuentro con el Dios que todo lo puede. Y ese fue el comienzo de su transformación espiritual. ¿Por qué digo comienzo? Porque hay mucha gente que piensa que Saulo, tuvo su encuentro con Cristo y al otro día empezó a predicar en las iglesias. Mire que no. Tanto el libro de los Hechos como la epístola a los Gálatas nos dicen que él tuvo que tomar un tiempo, unos cuantos años, para procesar y entender toda esa experiencia. Mire lo que nos dice Hechos. Hablando de Bernabé, que se convierte como el mentor de Pablo, capítulo 11, versículos 25 al 26 dice. 24 al 26 dice. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. O sea, que Saulo, que estaba en Jerusalén, se muda de nuevo a su país de origen. Y recuerde que en el mundo antiguo no era que usted tomaba un avión y estaba allí en 3 horas. Esos viajes tomaban semanas. Y él se había vuelto a su país, como diciendo, esto se acabó. Yo fracasé. Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Un año de preparación. ¿Lo vieron? Un año. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Eso está en el capítulo 11. Pues cuando usted llega al capítulo 13, el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. O sea, que este hombre tuvo que tomar un tiempo para volver a repensar todo lo que él creía que sabía. A volver a leer las Escrituras. A contestar la pregunta, ¿por qué yo no me pude dar cuenta que Jesús era el Cristo? En Gálatas capítulo 1, 15 al 19 dice, este es el mismo Pablo escribiendo, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Súmele entonces, ¿cuándo es que Saulo comienza su ministerio? En los 40 y largos. En los 40 y largos. Cuando mucha gente dice, no, ya, los perros viejos no aprendemos trucos nuevos. Ya yo no puedo cambiar. Ya yo soy así y me muero así. Pues en ese momento era que Dios estaba empezando la transformación en la vida de Saulo, que después se dio a conocer con su nombre grecorromano y el mundo lo conoce hoy
como el apóstol Pablo, uno de los más grandes misioneros en la historia de la iglesia, uno de los más grandes teólogos en la historia del mundo, y uno de los que dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Él escribió eso en Romanos 1 y lo enseñó y lo vivió. Él vivió cómo el poder de Dios transformó su vida. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, no es tarde todavía. Usted puede volver a empezar. Usted puede volver a empezar. Usted puede tener una transformación espiritual. Usted puede convertirse en una nueva persona, una nueva criatura. Porque nos dice el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso yo le digo que no es tarde. No es tarde. Usted no tiene que sentirse atrapado por el destino ya. No. Su vida no está predeterminada. No. No hay ninguna fuerza oscura y desconocida que esté forzándole a usted a hacer nada. No, mi hermano, no, mi hermana. Usted no está atrapado, usted no está atrapada por el destino. ¿Por qué? Porque Dios todavía está a tiempo para cambiar su vida. Dios todavía está a tiempo para permitir que usted experimente el mensaje del evangelio, el poder de Dios, el poder transformador, ese poder que cambia vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que el apóstol Pablo escribió y hoy conocemos como palabra de Dios. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La carrera no ha terminado. Sigamos a la meta. Sigamos adelante. Sigamos adelante. La carrera no ha terminado. La carrera no ha terminado. La pelea no se termina hasta el último round. Y no estamos en el último round. La campana no ha sonado. Todavía estamos en el tiempo de juego. Todavía Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Todavía Dios puede hacer cosas grandes en la vida de los suyos. Todavía Dios puede hacer estos milagros de transformación que nosotros creemos, proclamamos y hemos vivido. Usted no está atrapado por el destino. Usted no está atrapada por el destino. Dios desea transformar su vida en el nombre de Jesucristo.